Y se tiene Francis, succión. baja tu volumen. Se tiene la bomba y se tiene la impulsión. Ese es un ejemplo. O que se tenga un embalse como este, con las rejas. Y lo peor es que ha dejado varios y no se merecían quedarse. Y aquí se tenga Lo peor La es que ha central. dejado varios y no deberían haberse quedado. y esta es la restitución al río. Bueno, en cualquiera de los dos casos, jóvenes, en cualquiera de los dos casos, fíjense que uno tiene, además de la bomba en este caso, o de la turbina, acá estaría la turbina hidráulica, además uno tiene tuberías. Tiene tuberías, acá está la tubería de succión y aquí está la tubería de impulsión. Y aquí uno tiene esta tubería, que es la tubería de la conducción o la tubería forzada, y tiene una tubería en la restitución, que es esta, que es la salida, ¿no? En cualquiera de los casos uno tiene tuberías, y esas tuberías están acompañadas, o sea, uno tiene la bomba o la turbina, uno tiene más tuberías, más accesorios, entendiéndose por accesorios, válvulas, distintos tipos de válvulas, ¿no es cierto? Acá puede haber una válvula mariposa, o sea, distintos tipos de válvulas, ¿no? Por accesorios, más instrumentos de medición, ¿no? Los instrumentos de medición pueden ser para medir el caudal o para medir la presión. Entonces, siempre las bombas y las turbinas van acompañadas de tuberías, accesorios, instrumentos de medición. Y por supuesto, estos elementos, ¿no?, introducen pérdidas de energía. Estos elementos introducen pérdidas de energía que hay que aprender a calcular. Entonces, las pérdidas de energía, como la energía es una magnitud escalar, la energía es una magnitud escalar, como ustedes saben, entonces las pérdidas de energía directamente se suman algebraicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si este es el punto 1 y este es el punto 2, la energía en 1 más la energía entregada por la bomba tiene que ser igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2, ¿no? En este caso, si este es el punto 1 y este es el punto 2, la energía en 1 menos la energía consumida por la turbina hidráulica tiene que ser igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2. Bien, entonces en cualquier caso uno tiene que determinar cuánto valen estas pérdidas de energía por unidad de peso. Estas pérdidas se expresan como pérdidas friccionales y pérdidas locales. Es decir, si uno tiene una tubería, un tramo de tubería,
Entonces, producto de la fricción entre el fluido y el sólido, como ustedes saben de mecánica de fluidos, aquí se genera una tensión de corte que genera un trabajo que disipa energía. Entonces, estas pérdidas por fricción, por rozamiento entre fluido y sólido, son las pérdidas friccionales. Ahora, si la tubería se encuentra con una válvula, por ejemplo, al pasar el fluido por la válvula, aquí habrá una pérdida de energía. O, por ejemplo, si la tubería se encuentra con una derivación, por ejemplo, visto en planta, el flujo se divide de esta forma, o en un codo, el flujo viene y tiene un codo, ¿no? Y tiene un codo. Hay una pérdida de energía que está localizada. ¿Por qué? Porque se concentra en una zona muy pequeña del escurrimiento, ¿no? En una zona muy pequeña. Esto es lo que se llaman las pérdidas locales. Entonces se tienen las pérdidas friccionales y las pérdidas locales. ¿Se entendió hasta acá? Sí, creo. Bien. Entonces, ¿cuánto valen las pérdidas friccionales y cuánto valen las pérdidas locales? Entonces, cálculo de pérdidas de energía friccionales. Bien, en este caso, si se tiene la tubería como esta, que tiene un diámetro, tiene una longitud, por la que circula un fluido con una velocidad U. Entonces, después de muchos estudios, se demuestra que esta pérdida friccional se puede expresar como es proporcional a la longitud de la tubería. Mientras más longitud se tiene, más pérdida. Es proporcional a la energía cinética por unidad de peso, proporcional al cuadrado de la velocidad, como ya se vio en mecánica racional y en mecánica de fluidos. Inversamente proporcional al diámetro, o sea, mientras más grande es el diámetro, menor es la pérdida. Y para eliminar la proporcionalidad se introduce un factor, que es el factor de fricción F, que convierte la proporcionalidad en una igualdad. Esto es lo que se llama la fórmula de pérdidas de carga o pérdidas de energía, pérdidas de carga, son sinónimos por fricción. Bien, y el factor de fricción es una función de dos parámetros adimensionales, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, el número de Reynolds se define como la velocidad, esta velocidad media por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, donde U es igual a Q sobre omega, y la viscosidad cinemática es mu sobre la más específica, como ustedes saben de mecánica de fluidos. Bien, y la rugosidad relativa, este es el diámetro, o sea que no hay nada. Ahora, si ustedes tomaran un microscopio y observaran el borde del tubo, aquí se van a encontrar con que esto no es liso. Un tubo de vidrio sería liso. Un tubo de vidrio sería liso.
pero no es el caso de una tubería comercial. Entonces uno se encuentra con que aquí hay una rugosidad que tiene una distribución aleatoria, estoy amplificando. Entonces esta rugosidad, esta aspereza, tiene un valor representativo de lo que se llama la velocidad equivalente, ¿no? Un valor representativo acá, que es la altura de rugosidad. Ahora, como este es un parámetro dimensional, las dimensiones de esa rugosidad son longitudes, o sea, se pueden expresar en metros o generalmente en milímetros. Fíjense que como este parámetro, el parámetro K sobre D, esa dimensional, si esto está en metros, esto tiene que estar en metros, o si esto está en milímetros, esto tiene que estar en milímetros. Siempre va a dar lo mismo, o sea, lo que importa es la rugosidad relativa. Ahora, ¿de dónde surgió esto? Del análisis dimensional que ustedes saben hacer muy bien, que aprendieron a hacer en mecánica de fluidos. Fíjense que si F es una función del número de Reynolds y de K sobre D, en realidad F es una función de la velocidad, del diámetro, de mu, de rho y de K. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Pero 6 parámetros, pero se tienen 3 dimensiones, masa y tiempo. Por lo tanto, el número de variables repetidas es S menos R, S es igual a 6 menos 3, igual a 3. Bien, o sea que los parámetros adimensionales son el factor de fricción, que no tiene dimensiones, la rugosidad relativa, que es el segundo parámetro, que tampoco tiene, y el número de Reynolds, que tampoco tiene dimensiones. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? La bebida y le llevo todo el mundo, entonces. Ya, perfecto. Ya. ¿Se entendió? Sí, pero. Sí. Ya, vamos a Sí. Bien. Entonces la pregunta es ahora, ¿cuál es la estructura? Fíjense que F es una función de dos variables, K sobre D y DR. Entonces la forma en que se presenta esta función ¿cómo está? ¿Queréis cargar un chuicito más para llevarle? Cargué todo hace ratito. en función del número de Reynolds. Bien, para valores constantes de K sobre D. Entonces, para bajos valores del número de Reynolds, el flujo es laminar. Es la zona de flujo laminar. Aquí estamos más o menos en 2000. Entonces, F se muestra de que esto es 64. Luego hay una zona donde no se sabe bien cuál es el comportamiento hasta el día de hoy de F entre 2000 y 4000. Ya, pasan 5 minutos. Y 4000, que es la zona de transición. Y el otro 15, el tercero. Luego aquí se tiene la zona de flujo. Gracias. Y en la zona de flujo turbulento, el comportamiento es más o menos así. ¿Qué dice? Así, más o menos así. Para distintos valores de caso. Entonces, ¿cómo se saca el valor de F? Muy bien, se calcula el caso de D, se calcula el número de Reynolds, se ingresa con el número de Reynolds hasta un valor dado de K sobre D y se saca el valor de D. Ya, ¿Se entiende? pero o sea, antes de entrar al cruce. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. No sé hasta cuándo puede
¿Ven las fórmulas? Estas son las expresiones que se han determinado para el factor de fricción en tuberías. Fíjense que para el régimen laminar, perdón, ¿ven las fórmulas o no? Sí, la vemos. Entonces, este es el factor de fricción para el régimen laminar. Se determina con fórmulas que F vale 64 sobre el número de Reynolds. Es la expresión de Poiseuille. Ahora, para un Reynolds entre 2000 y 100.000 glacios para tuberías lisas, hizo esta aproximación y llegó a que F vale 0,316 sobre el Reynolds a la 1/4. Bien. Bueno, y luego hay la expresión de Karman-Brandt, que está dada por 1 sobre raíz de F, pero fíjense que es una ecuación implícita. Y Colebrook, la ecuación de Karman-Brandt y la expresión de Colebrook y White, que es aplicable para Reynolds mayor a 4.000. Esta es la de Colebrook y White, es la que interpreta todo el comportamiento, toda la fricción en tuberías para todos los estados de funcionamiento. Bien, bueno, si ustedes se fijan, estoy buscando el gráfico. Acá está. Si se grafica la expresión de Colebrook y White, este es el gráfico. ¿Se ve? En Santa Cruz el otro día, hace tiempo, yo te cuento rapidito, yo estaba en el hotel, en el hotel Arenal, ahí nos daban hotel de empresa, bonito ese hotel. Ya, y resulta que yo bajo el hotel con ascensor, ya, a la que bajo el hotel pongo el control del cable aquí, del aire acondicionado aquí. Doble, acá se ve mejor. ¿Ve? Entonces fíjense, esta es la ecuación 64 sobre el número de Reynolds para régimen laminar. Para un Reynolds del orden de 10 a la cuarta, estamos hablando, aquí estamos en 1000, 3000, y a partir de 4000, esta es la zona de transición donde esto no está bien definido, se tiene el régimen turbulento. Bien, y fíjense cómo el régimen turbulento, prácticamente para grandes valores de K sobre D, estas curvas son para distintos valores de K sobre D, la curva se hace prácticamente horizontal, independiente del número de Reynolds. Y para bajos valores de K sobre D, las curvas tienen una curva límite que la de tubería lisa. ¿Se entiende? Bueno, ahora ha aparecido. Ay, me dijo, pero igual a su cuenta lo hubiese traído. Y sus cosas están en el auto. Miren, ya está. Y me subí. en el año 2000, más o menos, 2002, apareció una aproximación muy buena, que es la expresión de la aproximación de... No, eso yo sé, de bajarse así y irse y dejar su bolsón. Mire, yo, gracias a Dios, yo no sería incapaz de robarle algo a alguien, pero otra persona se... A ver si la tengo por acá. Aquí está, que es la aproximación de Swami para la fórmula que es esta expresión. Y bueno, ¿y qué diferencia hay entre esta expresión? Fíjense, entre esta expresión, la expresión de Colebrook y White, se ven las dos, ¿no es cierto? Entre esta expresión y esta expresión. En que esta expresión es explícita. Fíjense que tiene el factor de fricción como una función de K sobre D y del número de Reynolds. No hay que iterar. Uno ingresa con el número de Reynolds, uno ingresa con K sobre D y saca F. No, María, La expresión de Colebrook y White, uno tiene el factor de fricción aquí y el factor de fricción aquí. Hay que resolver de manera iterativa por aproximaciones sucesivas. En general se utiliza el método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones trascendentes, algo que deberían haber estudiado en cálculo numérico. Bueno, la gran ventaja es que hoy se usa la expresión de Swami
y Jane, que es una que es una excelente aproximación de la fórmula de Colebrook y White. Entonces aquí está el factor. Esta es una comparación entre Swami y Jane, la curva roja, y Colebrook y White. Fíjense de que la curva prácticamente coincide, excepto para número de Reynolds que se aproximan a la zona de transición. Bien, ¿se entendió, jóvenes? Sí. ¿Todos lo entendieron? Sí. Ingeniero. Bien, entonces el factor de fricción se calcula, en resumen, está dado por una función de la relación K sobre D y del número de Reynolds. En régimen laminar, la curva es la de Poiseuille hasta aproximadamente 2000. Para 4000, este es el régimen laminar, este es el régimen de transición y este es el régimen turbulento, que es el que se presenta en la práctica. Las curvas son más o menos así. ¿Qué es, pues, Francis? ¿Qué? Fíjense que si uno más o menos une los puntos desde donde la curva prácticamente es horizontal, o sea, a partir de aquí, de este punto, es horizontal. Entonces, esta última curva es de comportamiento turbulento liso. Y para esta zona, el comportamiento es turbulento rugoso. Ahora explico qué es. Y esta zona que voy a marcar con verde es la zona donde ni es liso ni es rugoso. Bien, entonces, en esta zona, el factor de fricción es solo función del número de Reynolds. Para turbulento liso, el factor de fricción es solo función del número de Reynolds. Para turbulento rugoso, el factor de fricción es solo función de K sobre D. Y en esta zona intermedia, el factor de fricción depende de las dos variables. Lo que sucede, jóvenes, es que si este es un borde de la tubería, hoy estoy peleado con las líneas rectas, si este es un borde de la tubería y estas son las rugosidades, se desarrolla la capa límite, y cuando la capa límite cubre totalmente esta zona es la zona de la capa límite delta, entonces el comportamiento es liso rugoso. ¿De acuerdo? En este caso, el factor de fricción es una función del número de Reynolds. ¿Por qué? Porque las rugosidades están cubiertas por la capa límite. Este es el espesor de la capa límite. Ahora, si el régimen es turbulento y estas son las rugosidades, pero la capa límite deja expuestas las rugosidades, este es el espesor de la capa límite, las rugosidades están expuestas, entonces predominan las rugosidades. El factor de fricción es una función de K sobre D. Y cuando estamos a medio camino, bueno, tendremos que las dos variables pesan. Entonces, fíjense, el régimen puede ser laminar o turbulento. Y si es turbulento, puede ser turbulento liso, turbulento rugoso o turbulento liso rugoso. Si es laminar, es Reynolds el que manda. Si es turbulento liso, es Reynolds el que manda. Si es liso rugoso, es Reynolds y K sobre D.
Y si es rugoso, es K sobre D. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Sí. Bueno, en mi época, jóvenes, ¿están por ahí? Sí. En mi época, calcular el factor de fricción era todo un drama, porque había que iterar con una calculadora muy simple. Hoy se aplica la expresión de Swami y Jay. Bien, entonces, para calcular el factor de fricción, ustedes ahora van a usar la expresión de Swami y Jay. ¿Qué es esta? Bien, que es explícita. Ahora, si por cualquier motivo necesitan otra expresión, la expresión que interpreta es la de Colebrook y White. Bien, ¿qué es esto? Bueno, eso es el factor de fricción desde el punto de vista del cálculo por pérdidas friccionales. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos accesorios? Bueno, cuando se tienen accesorios, se tienen pérdidas locales. Entonces, en resumen, el cálculo para pérdidas friccionales es F por L sobre D por U cuadrado sobre 2G, ¿no? Donde F es una función de K sobre D y del número de raíces. Esto en realidad es una sumatoria, porque basta que cambie K, D, L, cualquier de ellos, hay que ir calculando por tramos. Entonces es una sumatoria. Bien, bueno, ahora, ¿qué pasa si uno tiene una tubería, como hice un comentario antes, y aquí tiene una válvula, acá tiene una válvula check, después tiene un codo, después tiene otra tubería, aquí tiene un codo, aquí uno tiene a 90 grados, aquí uno tiene a 45, bueno, y así siguiendo, y aquí tiene uno una cruz, ¿no? Hablamos de pérdidas locales. Entonces las pérdidas locales se expresan como un factor K por U cuadrado sobre 2G. Bien, y la pregunta del $1.000.000 es ¿dónde está el cursor? Bueno, la pregunta del $1.000.000 es ¿cuánto vale K? Bien, entonces para calcular K, la única forma que hay para calcular K es con experimentos, es mediciones. Y esas mediciones están sistematizadas en manuales. Bueno, existen, jóvenes, 1 millón de manuales. Bien, y unos tan buenos como otros. Sin embargo, la cátedra de máquinas hidráulicas ha adoptado un manual en particular, el manual de Crane. ¿Por qué? Porque es el usado por la institución oficial de sistemas de bombeo en Estados Unidos, en Europa, en la Unión Europea, y porque además es usado por el software de referencia, el Pipeflow o el PSMAR. Este es de acceso libre en internet. Free.
en la página del Instituto de Hidráulica. Bien, yo ahora les voy a mostrar la página para que la visiten, así la tienen de referencia y la pueden visitar porque es una fuente de información muy potente. ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, jóvenes, van a esta página. Esta es una página que tiene ¿Pero qué? Es que referencia para su ahí... vida profesional, la página del Instituto de Hidráulica de Estados Unidos, www.pamps.org. Bien, bueno, aquí navegan y pueden bajar el software gratuito, manuales. De hecho, una buena parte de la cátedra, en lo que se refiere a aplicaciones prácticas, está basada en la información generada por el Instituto de Hidráulica. El problema es que está en inglés, pero bueno, es parte de la historia. ¿Estamos? Bien, no se olviden, www.pamps.org, y aquí pueden bajar el software y lo tienen, el PSMAP. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora lo más importante es lo siguiente: entiendan esto que vamos a mostrar ahora, porque si no entienden esto no van a poder usar el software nunca. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un estrechamiento local como este, o sea, tienen una tubería que se estrecha o una tubería que se expande, bueno, dependiendo de cómo vale la relación de diámetro, si el ángulo es menor de 45 grados de la expansión o si el ángulo es mayor de 45, ¿no? O sea, acá tienen todas las... ¿Cuánto vale K? Bueno, vale la K, vale la fórmula 1, vale la fórmula 1, la fórmula 2. Ahora vamos a ver qué pasa si tienen una entrada tope, con un redondeo aquí la entrada del flujo, cuánto vale K, o si tienen una entrada con resalto interior, el valor de K. ¿Qué pasa si tienen una salida de este tipo, o una salida tope, o una salida redondeada? Cambia el valor de K, vale 1, 1, 1. En este caso hay que calcular el valor de K en función de la relación R sobre D, siendo R el radio del redondeo y de diámetro, ¿no? En este caso K vale 0,78. ¿Qué pasa si hay un codo? Bueno, tienen un valor en función de la relación R sobre D, tienen el valor de K para bridas y bridas. ¿Qué pasa si hay un codo a 100? Este es un codo 90, si es un codo a 180. ¿Qué pasa si tengo una derivación con 30 o 45, 60, 75, 90 grados? Bueno, ¿cuánto vale el valor de K? Y con una curva que es variable en función de la relación R sobre D, ¿cuánto vale el valor de K? ¿Qué pasa si tengo una T? Bueno, va a depender si el flujo es con un caudal así que divide en QAQB, el valor de K, o si tengo QAQB que llega y sale, tengo otro valor de K. Bueno, jóvenes, ¿qué pasa si tengo un flujo con ángulo, una unión con ángulo, una Y variable? Bueno, dependiendo, acá tengo el valor de K, ¿de acuerdo? Y las fórmulas K1, K2 son estas. Esta es la fórmula 1, H vale K por 1 cuadrado sobre G, beta es de 1 sobre 2, de 1 es el diámetro menor, de 2 el diámetro mayor, y F es el factor de fricción en el régimen turbulento rugoso, es decir, para la condición de que el número de reinos no influye, turbulento rugoso, como ya expliqué hace un momento. Bueno, y aquí tienen el valor de K2, el valor de K2 para la fórmula 1, para la fórmula 2, para la fórmula 3. Bueno, hay que armarse de valor y calcular los valores. Bien, básicamente eso es. Ahora, en el caso de las válvulas es exactamente lo mismo.
En el caso de las válvulas tiene otra vez Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, las relaciones que es beta, es igual. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una válvula de compuerta? Bueno, de cuña con doble obturador o tipo macho cónico, entonces tenemos los valores de K. ¿Qué pasa si tenemos una válvula globo o válvulas angulares? Tenemos los valores de K. ¿Qué pasa si tenemos una válvula de retención de disco oscilante? Tenemos los valores de K. Una válvula de retención de obturador ascendente, válvula con los valores de K. Y así siguiendo todos. Una válvula basculante, de retención de disco basculante, los valores de K. Válvula de retención y cierre, los valores de K. Bueno, así siguiendo, tienen todo el detalle. ¿Y dónde está eso en el manual de Crane? Ese manual que ya le levanté y que a algunas personas, a algunos profesionales les puede llevar años conseguirlo, y que ustedes lo consiguieron en 2 segundos bajándolo de internet porque el profesor se lo levantó. ¿Se entendió? Sí. Entonces, jóvenes, queda claro cómo calcular las pérdidas friccionales, queda claro cómo calcular las pérdidas locales. Entonces, en cualquier sistema, que ya veremos eso en la clase que viene, las pérdidas se podrán expresar como la suma de las pérdidas friccionales más la suma de las pérdidas más la suma de las pérdidas locales, donde este factor F es una función de K sobre E y el número de Reynolds si se aproxima con Swami Jane o la expresión de Colebrook White, y esto se calcula con un manual de Crane. ¿Se entendió? Ese silencio porque no queda nadie al otro lado o porque no entendieron nada. Se entendió. Se le paga entre los archivos que cuánto. No, yo les voy a pasar o a través de los estudiantes les vamos a mandar estas fórmulas que son el resumen. Esto que el Excel, joven, es la flojera. El Excel es la flojera. Me explico o no me explico. El Excel es un resumen del Crane. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Del Excel, que es un resumen que yo he armado para mi trabajo. ¿Estamos o no estamos? Estamos en ahora vamos a tratar, fíjense, voy a tratar de ubicarlo. Si lo hago rápido, no cortamos ahí. Si la memoria no me falla, si la memoria no me falla, acá. Aquí está el Crane en español y está la versión antigua, la versión nueva 2013 gratuita en inglés que se las he levantado, y la 2018 que les he levantado el link para los que están interesados, pero hay que pagar. Entonces vamos a la que está en español.
Esa la tiene. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, lo que pasa ahora tienen que estudiar el manual. Ustedes avanzan, que dice aquí, flujo de fluidos en válvulas y accesorios. Ahí está. Entonces está la explicación, lo que yo acabo, cómo hicieron los ensayos, los experimentos, cómo hicieron las gráficas, bla, 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 y todo el cuento chino, y aquí empiezan a aparecer las válvulas. Entonces ustedes se van a encontrar que aparece todo, la explicación, los gráficos, toda la explicación en detalle de cómo el resumen que yo he hecho. Bien, hasta que van a llegar al punto en el que fórmulas y nomogramas para flujos en válvulas y accesorios. Se usaban nomogramas, era la época en que no había todo lo que hay ahora. Entonces aquí está la fórmula, ¿ven? Que les he puesto. Entonces ustedes van avanzando y ahí se van a encontrar, ¿ven? Las fórmulas que yo tienen que hacer el esfuerzo, jóvenes. O sea, si no, ¿de qué estamos hablando? Si no hacen el esfuerzo no van a estudiar nunca. Y estos son los nomogramas que hoy no se usan más porque con un Excel o una calculadora se resuelve. Ya los nomogramas no se usan. Eso no, lo que importa es que sepan usar las fórmulas, identificar las fórmulas y acá van a ver ahora vamos a mirar las válvulas. Un poco de paciencia. Tienen ejemplos resueltos, hay ejemplos resueltos también. Y aquí está, propiedades físicas. Aquí tienen propiedades físicas los fluidos, también nu, para infinidad de fluidos. O sea, tanto líquidos como gases. Ahí está. ¿La ven? Y aquí tienen las válvulas, los distintos tipos de válvulas y las fórmulas para sacar los valores de las pérdidas de carga. Bien, y aquí tienen el gráfico que yo he reconstruido con las fórmulas en Excel. Entonces lo que hice fue tomar las fórmulas del colegio Picuay, resolverlas por iteraciones, sacarlas de su Amiguel y hacer las aproximaciones y construir un gráfico en Excel. Y aquí tienen exactamente lo que les he mostrado, ¿lo vieron? Cómo calcular en este caso las pérdidas, en esto, que es el resumen, ¿no? Bueno, ¿qué les estoy diciendo con esto, jóvenes? ¿Están por ahí o se perdieron? Seguimos. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? De aquí a martes tienen que encerrarse el micrófono, por favor. Bien, de aquí a martes tienen que encerrarse y estudiar y desglosar ese manual. Porque si no manejan el manual no se puede hacer nada. Y el próximo martes les voy a enseñar a calcular, a trazar las líneas de energía. Bien que esa es una parte clave de toda la materia. Pero para trazar las líneas de energía es necesario saber calcular las pérdidas, tanto funcionales como locales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen viernes, sábado, domingo, lunes para desglosar el manual de crédito. ¿Estamos de acuerdo? De manera tal que el martes yo asumo que ya lo han desglosado, respondemos dudas,
esto es un diálogo, ¿no? Dudas, y yo les enseño a trazar las líneas de energía, tanto la línea de energía total como la línea de energía isométrica, y les enseño a trazar diagramas de presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos el martes, jóvenes. Tienen tarea. Ahora, cuidado con esto, amigos. Si hacen la tarea o no la hacen, la verdad, eso es un tema de ustedes. Yo no puedo estar satisfecho. Si ustedes estudian el manual, lo analizan, lo imprimen, lo analizan, lo ven, es un tema de ustedes. O sea, ya son grandes, mayores, yo no voy a andar siguiendo. Bien, ese es el beneficio de ustedes. Ingeniero, una pregunta. Diga, joven. Entonces, para el trabajo práctico número 1, ¿se tiene que hacer el resumen de todo el libro de manual de Crane? Exactamente. Exactamente. Ese es en su beneficio. ¿Qué dice la tarea? ¿Qué dice el trabajo práctico número 1? Dice resumen de la tarea requerida para la aplicación práctica del manual de Crane. A ver, vamos a levantar para que no quede duda. Ya un momento, jóvenes. Aquí está, trabajo práctico número 1. Bueno, carátula, ¿está claro? Sí. Índice, ¿está claro? Resumen de la teoría requerida para las aplicaciones prácticas, manual de Crane. ¿Está claro? Y aquí lo tienen levantado. La versión antigua en español gratuita y la versión 2013 en inglés gratuita. Lo que quieren, fíjense que si ustedes hacen esto, apretan ese link, van a ir a parar a la página de la última versión del manual de Crane, donde tienen el PP 410-2018 con la edición americana. Esa no es la buena. La buena es la edición en unidades métricas. Si ustedes bajan esta, se van a encontrar con unidades en el sistema inglés. Entonces lo que hay que hacer es buscar ahora el que tiene las unidades bueno, hay que buscar el que tiene las unidades del sistema internacional. Entonces, si ustedes entran aquí, acá lo tienen, $75. ¿De acuerdo? Y tienen fundamentos de cómo calcular pérdidas de carga en tuberías, 95. Y tienen la versión, esta versión, acá tienen el unidades métricas, ¿lo ven? Crane Technical Paper 420, unidades métricas, aquí está. Este es el que va. Ahora, el último, el 2018, es este. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, ahora hay que comprarlo. Pero una consulta. El que dijo que nos serviría sería el que vale 60. No, lo puede haber, tienen que ver. Ahora, yo te digo, para lo que vas a estudiar ahora, si te sobra la plata, si vas a estudiar ahora, con el que les he levantado sobra. ¿Estamos de acuerdo?
Soy ingeniero. Con este sobra. Y si quieres practicar, a ver, te lo voy a poner en perspectiva. El que vas a comprar está en inglés, ¿sí? Sí. Sí. Y este que te levanté, ¿en qué está? Inglés igual. Y este lo tenés gratis. Y este es el 2013. El otro, la diferencia es que es 2018. Es solamente, a ver, ¿cuándo justificaría que vayas al 2018 o al 2020? Cuando seas profesional. Mientras tanto, date por feliz con leer este que es el 2013. Porque no hay muchas diferencias. ¿Se entiende? Las diferencias son mínimas. No hacen mucho. No hay una diferencia así sustancial que justifique el gasto. Justifica si estás trabajando. Si no, no. Por supuesto, si quieres comprártelo, te lo compras. Nadie. Es una decisión tuya. Bueno, sigamos con esto. Instrucción. Entonces tienen el resumen, luego tienen que hacer un esquema conceptual de un sistema de bombeo en un plano línea 3, tienen que empezar a dibujar jóvenes, ya tienen el formato del plano, ya les he levantado el plano, el formato, ¿no? Y los esquemas los tienen en el apunte, pero tienen que hacer a escala, como hicieron un curso de dibujo mecánico, de AutoCAD, bueno, a moverse. Un esquema conceptual de un aprovechamiento hidroeléctrico. Fíjense que les estoy pidiendo que manejen ya lo que es un sistema de bombeo y un aprovechamiento hidroeléctrico en planos DIN A3 respetando la norma, y luego van a hacer cálculo de pérdidas de cargas, o sea, pérdida de carga es pérdida de energía, con diagramas de líneas de energía a escala, que es lo que les voy a terminar de enseñar la clase que viene. Y tienen que resolver problemas resueltos que pueden sacar del Streeter o del Microsoft o del Mechanics. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasó? El último punto son 4 problemas mínimos. Eso lo vamos a terminar de definir con los ayudantes, ¿de acuerdo? Ahora, usted haga 100, es un beneficio suyo. No es el beneficio mío. O sea, tienen que entender algo. Mi misión es enseñar y entregar bibliografía y ayudarlos a entender todo eso. Y la misión de ustedes es avanzar en la vida. Mi misión no es ni perseguir, ni la misión de ustedes es ser perseguidos. Eso no tiene sentido. Ningún sentido. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna cosa más? Entonces, se puede hacer el resumen en el inglés igual, ¿no? En español. O sea, vas a hacer tu resumen en español. O sea, vas a escribir en español. Si quieres traducirlo, traducirlo. Ese es un tema tuyo. Bien, el otro tema, jóvenes. Cada una de las hojas tiene que tener el nombre. Eso lo voy a... Que quede claro lo siguiente. Esta es la hoja. Esta es la hoja. Y aquí ponen el nombre, el registro y la fecha. Nombre completo, el registro y la fecha. En cada hoja. ¿Estamos de acuerdo? Con tinta azul. ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. Quiero aclarar lo siguiente, como ya les dije que yo no persigo, pero tampoco puedo permitir que esto sea copia libre. Ya tengo un programa que compara. O sea que, ¿qué significa eso? Que de manera automática yo meto 2 documentos, el que ustedes están levantando con alguno del semestre pasado. Basta que aparezca que coincide, listo, están listos. ¿Estamos?
¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Yo dije no? Es simple, esto es muy simple. Se lo voy a explicar cómo funciona el programito. Funciona así. Yo aquí tengo los trabajos prácticos de semestres pasados, los acumulados. Tengo una base de datos, así siguiente, ¿de acuerdo? Y aquí yo agarro y meto el de ustedes, el de uno, el estudiante 1. Entonces empieza a comparar. A coincide con este, entonces significa que este estudiante vino y se llevó este trabajo, lo compró, lo prestó, qué sé yo, digamos, ya está. Pasa eso, está listo este y a este lo denuncio. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces no juguemos a la policía y al ladrón jóvenes. Vamos a hacer el trabajo en beneficio de ustedes. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos el martes y se supone que ya todo el tema del manual de Crane y cálculo de pérdidas de carga está. Bien, hasta el martes, jóvenes. Hasta el martes, ingeniero. ¿Ya terminaste ya?